Buenas noches, estimados aprendices. Bienvenidos a la sesión de hoy. Me regalan por favor su atención y vamos a dar inicio a esta formación. Esta semana iniciamos el desarrollo de conocimiento de UML, que es el lenguaje unificado de diseño. Este lenguaje especialmente nos sirve para crear el modelo estructural y el modelo comportamental de lo que es nuestro sistema de información. Inicialmente, primero se hace lo que es el modelado estructural. Se hace principalmente para pensar, analizar y crear un diagrama o un mapa sobre el cual nosotros nos vamos a guiar para construir nuestro sistema de información. Este mapa contiene todas las relaciones que hay entre los diferentes actores que hacen parte del sistema. Entonces es una fase muy importante en el desarrollo de un sistema de información, ya que de este depende que se guarde la información correcta, que se hagan las relaciones correctas y que nuestro sistema de información devuelva los resultados que esperamos. Cuando se construye un sistema de información, especialmente se construye pensando en dar solución a una dificultad, a un problema, de automatizar algo. Por ejemplo, si se tiene un supermercado, mientras sea pequeño, es fácil manejarlo por una persona y por un cuaderno. Cuando dicho negocio crece, que aparecen muchos empleados, muchísimos clientes, muchísimos productos, se vuelve imposible de llevar a lápiz y papel. Entonces, están los sistemas que nos permiten tomar control de esa información, pero para lograr hacer eso, se tiene que hacer un análisis, mirar cómo cada una de esas entidades que están actuando dentro de nuestro sistema, mirar cómo están que se relacionan. Ya en la clase anterior, bueno, les voy a mostrar nuevamente la ruta donde está el trabajo y cuál va a ser estas 3 semanas, la ruta de aprendizaje. Estamos todavía trabajando la fase de análisis. En la fase de análisis ya estamos en la actividad 3. Y en la actividad 3 estamos aquí en la parte de materiales de formación. En esta actividad 3 tenemos 3 laboratorios, el cual nosotros ya vimos el laboratorio de Java. Por favor suban lo más pronto posible todas las evidencias, faltan unos pocos. Ya he venido calificando quien ha venido subiendo las evidencias, entonces por favor subirlas. Luego viene el laboratorio de construir diagramas con UML, con la herramienta DIA. Y después viene el laboratorio de construir modelos entidad-relación con la herramienta DIA. Estos dos se salen un poco de lo que es la programación directamente como lo he venido haciendo, que es desarrollar con código y aprendernos lo que son las estructuras. Ahora vamos a aprender otro paradigma adicional. Vamos a aprender lo que se llama SQL y vamos a aprender lo que es el modelado unificado. Para llegar y poder resolver estos dos laboratorios, que es la tarea que nos viene, la primera tarea es resolver el laboratorio, ahí nos van a salir evidencias a entregar, pero para poder resolver esto debemos conocer la base teórica. Esa base teórica está en los siguientes archivos: diseño de bases de datos, que fue el que vimos ayer, modelando la estructura y el comportamiento del software, que la vamos a estudiar hoy, aunque sin embargo vamos a ver parte del tema de lo que vimos ayer, y introducción al lenguaje de modelado unificado. ¿Listo? Introducción. Este lo vamos a estudiar la siguiente semana y vamos a dar inicio de una vez al desarrollo del laboratorio y les voy a explicar cómo se maneja la herramienta, cómo se agregan cada uno de las partes que tiene esta herramienta para poder construir nuestro modelo. ¿Listo? Entonces hoy vamos a terminar de ver el diseño de bases de datos. Espero que ustedes hayan aprovechado el día y hayan alcanzado a hacer un recorrido a esta teoría, pues es importante irla leyendo e irla comprendiendo. Base importante, recordar los elementos de un sistema. ¿Cuáles elementos lo componen? Recordar que tenemos las entidades. Las entidades es el elemento central, el principal, es sobre el que vamos a estar analizando y sobre el que vamos a crear cada una de las tablas. Un ejemplo de una entidad, por ejemplo, si estuviésemos haciendo el sistema de información del SENA, sería el aprendiz, sería el instructor, sería los administrativos, ¿sí? Son todos los que hacen parte
del sistema. Esas son las entidades. Y esas entidades tienen algo que se le llaman atributos. Esos atributos son las características que nos interesan en nuestro sistema. Entonces, dependiendo del sistema que nosotros vayamos a desarrollar, nosotros vemos qué atributos tomar. Por ejemplo, si hiciéramos un sistema para, no sé, algo científico, hacer cálculos científicos, nos va a importar mucho, digamos, la presión, la altura, la humedad, cosas así. Pero si vamos a hacer un sistema para almacenar simplemente datos, nos va a interesar otras características, como el nombre, como la cantidad, como el valor, el estado. Entonces, dependiendo de lo que nosotros vayamos a hacer, miramos qué atributos nos son necesarios para nuestras entidades, para cada una de las entidades de nuestro sistema. Luego, otra parte muy importante son las relaciones. Las relaciones es la manera en que se están comunicando esas entidades entre sí. Por ejemplo, un aprendiz y un instructor. Entre los dos hay una relación. Y nosotros vamos a ver, de alguna manera vamos a ver varios tipos de relaciones. De las que más les voy a hablar es las relaciones que existen entre entidades, que es las relaciones de uno a muchos, de uno a muchos y de muchos a muchos. También existen otras relaciones que vamos a ver ahorita, que depende de los diagramas que estemos trabajando, las vamos a estar utilizando. Principalmente nos vamos a centrar en el manejo de lo que son las entidades. Entonces, en esta guía, aquí en esta parte tenemos un material anexo, que es una construcción paso a paso de un modelo entidad-relación. Entonces, vamos a estudiar este material. Esta parte teórica ya la estudiamos ayer, entonces por su cuenta, por favor terminen de estudiarla. Vayan analizando, memorizando e interiorizando esos conceptos. Tienen que saber qué es una entidad, comprenderla y cuáles son los atributos de dicha entidad. Las relaciones que hay entre ellas, pues con los ejercicios uno va afianzando dicho conocimiento. Construcción de un modelo de entidad-relación paso a paso. ¿Cómo construimos un sistema de entidad-relación paso a paso? Listo, vamos a ir directamente aquí a la descripción del problema. El problema es el siguiente, no lo voy a leer todo, lo voy a leer hasta cierta parte y después continúo y terminamos de hacer el análisis. Ustedes sí, por favor, por su cuenta, estudienlo muy minuciosamente. Dice, en el SENA Regional Cauca del Centro de Teleinformática y Producción Industrial, el coordinador requiere un sistema de información que permita gestionar los horarios de los instructores pertenecientes a un centro de formación que orienta en formación profesional integral, tanto de planta como de contrato. Tenga en cuenta que un instructor de contrato puede tener su relación de contrato por horas o asignación mensual, para lo cual es necesario conocer. Un instructor orienta formación profesional, que es una clase. Aquí cuando se habla de clases no es de las clases que estamos hablando, sino que formación profesional son las clases que se dan. En un programa de formación, el programa de formación se refiere a la tecnología o tecnólogos que ofrece el SENA, o en un curso complementario, los cuales son cursos de duración de 2 a 3 meses y solicitados por empresas del sector para capacitar a sus empleados. Segundo punto necesario a conocer, ambos, programa de formación y complementarios, son identificados por un código de ficha. Cuando un aprendiz se matricula a un programa de formación o cursos complementarios, tienen que, durante toda su etapa lectiva, cursar competencias laborales. ¿Listo? Entonces, cosas a tener en cuenta, asignación de competencias, ambientes de formación, recursos de formación. Va a seguir bajando. Voy a leer las reglas del negocio. Un instructor de contrato puede iniciar labores una vez tenga el acta de inicio. Tenga en cuenta que un instructor puede laborar de lunes a viernes de 7 a 10 de la noche p.m., sábados y domingos. Un instructor puede orientar diferentes competencias en diferentes programas de formación y cursos complementarios. Un instructor no puede orientar una competencia en diferentes ambientes. 2 o más instructores pueden orientar una o más competencias en un mismo ambiente. Los usuarios, coordinador académico, instructores del Centro de Teleinformática y PI Regional Cauca. Se podrían agregar más acá, pues depende de los alcances de nuestro sistema. Informes a visualizar. Los informes necesarios para mostrar a los usuarios identificados son visualizar el horario de todos los instructores de planta, el horario de todos los instructores de contrato, el horario de un solo instructor, el horario de todos los ambientes, visualizar el horario de un solo ambiente, visualizar el horario de un programa de formación,
visualizar el horario de todos los programas de formación y visualizar los horarios de los cursos complementarios. Entonces, ustedes lo que van a desarrollar y van a aprender a crear son sistemas de información. Se ve que la cantidad de teoría que hay aquí es bastante, entonces para algunos puede ser abrumador porque dicen, uy, un problema muy grande, pero a la final el problema no es tan amplio, lo vamos a analizar paso a paso y vamos a ver cómo uno llega y construye su sistema de información. Lo primero que se necesita para la construcción de un sistema de información pues es la base de datos, que es la que me va a almacenar la información. Y si esa base de datos está bien construida, pues vamos a poder construir un buen sistema de información. Entonces, recordar que la base de datos es, por así decirlo, la columna principal de nuestro sistema. Si la base de datos queda mal, de ahí en adelante todo irá mal. Aquí hay una forma de análisis con el enfoque lingüístico. Esto le queda a ustedes para que lo lean por su cuenta. Es una manera como se van a analizar cuáles son todos las entidades de mi sistema. ¿Listo? Ya después de haber leído, aparecen una lista de posibles entidades. Vamos a ir directamente a las entidades que son. Las entidades que van a actuar dentro de este sistema son el coordinador académico, el horario, el instructor. Entonces aquí lo separaron, no dejaron solo instructor, sino dos, instructor de planta, instructor e instructor de planta. Hay instructores contratistas. Entonces aquí va a haber, por así decirlo, un concepto que se llama herencia. Otra entidad, el centro, programa de formación, competencias, cursos complementarios, aprendiz, contrato, ambiente, recursos de formación, acta de inicio. Estas son las entidades, entonces quiero que se lo vayan imaginando. Entonces, las entidades son las tablas que me van a almacenar la información. Entonces, por cada entidad va a aparecer en mi sistema una tabla. Y recordar que cada entidad tiene atributos. Esos atributos serían las columnas, porque cada entidad va a guardar muchos coordinadores, va a guardar muchos instructores, va a guardar muchos aprendices, va a guardar muchos ambientes. Entonces, van a ser contenedores de significado. Entonces, recordar el tema de lo que es la abstracción, el primer pilar de la programación orientada a objetos. La abstracción es buscar representar algo de alguna manera, una fotografía, una pintura. En este caso se le llama una entidad. Cada una de estas entidades tiene ciertos atributos. Se repiten mucho. Nombre, todos la tienen, ¿sí? Todos tienen nombre, 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 nombre. El código, digamos como es un horario, fecha de inicio, fecha de fin, hora de inicio, hora de fin. Digamos un instructor, nombre, apellido, email, cédula, teléfono, dirección. Un aprendiz, código, nombre, apellido, dirección y teléfono. Dependiendo de lo que nuestro sistema vaya a hacer, se miran qué atributos vamos a guardar. Si este sistema fuese un sistema para el control de salud, por ejemplo, le pediríamos a la gente peso, presión arterial, bueno, etcétera. Ustedes sabrán. Dependiendo de lo que se necesite. En este caso va a ser un sistema para controlar los horarios. ¿Listo? Luego de nosotros tener las entidades y sus atributos, miramos cuáles van a ser las posibles relaciones que hay entre ellos. Una manera como yo lo hago, pues primero cojo todas las tablas y después empiezo a mirar qué relación hay entre ellos y el sistema, el programa me va ayudando para ir creando cada una de esas relaciones. Aquí se hace sobre papel y lápiz, voy a ir directamente a la relación, les queda el proceso para que ustedes lo estudien y lo conozcan bien. Tenemos las entidades, las colocamos en dos lados y tenemos en el centro la relación. Recordar que entre entidades tenemos tres relaciones. Aquí aparece una palabra, que es la relación que nosotros le damos entre ellos, pero esta palabra a la final no tiene tanto significado. El verdadero significado va a ser si es una relación uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos o mucho a uno. ¿Listo? Eso es lo que va a importar. Entonces nosotros vamos a ver, un coordinador gestiona muchos horarios. ¿Listo? Entonces busquemos por aquí entre el instructor y el aprendiz. Vamos a ver dónde haya instructor y aprendiz. A ver, competencias. Una competencia es cursada por muchos aprendices. Y si lo vemos hacia este lado, un aprendiz cursa muchas competencias. Esto es a lo que se le llamaría una relación muchos a muchos. Se deben ir acostumbrando a eso. Si van a estar metidos en el mundo del desarrollo del software, tienen que estar mirando qué relación hay entre lo que ustedes están programando. ¿Listo? Por ejemplo, aquí el de instructor. Un instructor tramita muchas actas de inicio. Una acta de inicio es tramitada por un instructor.
Entonces, pasamos ya a la construcción del modelo de entidad-relación, tener en cuenta los tipos de relaciones que hay entre las entidades y se procede a la construcción del modelo de entidad-relación. Entonces, lo que se hace acá, uno construye sobre un solo lienzo y en ese solo lienzo coloca todas las entidades y empieza a hacer las relaciones que hay en ellas. En este caso, como estamos en la fase de aprendizaje, están cogiendo relación por separado, se hace la explicación de la relación que hay entre ellos y se construye el diagrama. Listo, entonces tenemos la primero. El coordinador gestiona muchos horarios. ¿Listo? Entonces aquí lo tenemos. Un coordinador, pues lástima que hay un detalle, que esto hizo falta que saliese de mejor calidad, pero bueno, lo importante es que anteriormente ya tenemos el coordinador y si volvemos acá a la tabla anterior, podemos ver coordinador qué atributos tiene. ¿Listo? Y si volvemos nuevamente aquí al gráfico, si nos queda difícil entender, vemos aquí los atributos, nombre, apellido, email, cédula y teléfono. Tenemos el horario, que es otra entidad, y miramos qué atributos tiene, código, fecha de inicio, fecha de fin, hora de inicio y hora de fin. Miramos qué relación hay. En el rombo escribimos la relación que gestiona, entonces un coordinador gestiona muchos horarios, ¿listo? Y ahí ya quedó, ya tenemos nuestra primera relación. Vemos la siguiente, que es la relación entre instructor y centro. A ver, aquí, perdón. Esta es la siguiente, entre horario e instructor. ¿Listo? Entonces venimos acá, vemos horario e instructor. Un instructor se le asignan muchos horarios. ¿Listo? Las relaciones se pueden ver en los sentidos que uno quiera. Lo puede ver de aquí hacia acá o lo pueden ver de aquí hacia acá. Lo cierto es que en ambos sentidos la relación debe tener significado. Vemos la entidad horario, la entidad instructor. Alrededor de la entidad instructor tenemos cada uno de los atributos. Y acá pues la entidad horario y alrededor de la entidad tenemos cada uno de sus atributos. Y en el centro pues tenemos la relación que hay entre ellos. Miremos el siguiente, el instructor y centro. Tenemos que un centro tiene muchos instructores. ¿Listo? Y muchos instructores pertenecen a un centro. E igualmente, instructor, centro, los atributos que tienen cada una de las entidades y la relación que hay entre ellos. ¿Listo? Aquí, instructor, aquí como tenemos dos tipos de instructor planta e instructor contratista, entonces se le crea una entidad que se llama tipo de contrato, que es donde nos va a diferenciar a qué tipo de instructor es, si es contratista o si es de planta. Chicos, hasta el momento quiero saber si el ejercicio, el ejemplo que hay ha sido entendible o hay muchos conceptos difíciles de comprender. Profe, esa M que tiene el rombo es de muchos a uno, Sí, ¿sí es así? señor, la M es de muchos. ¿Y el 1? ¿De Uno, 1? uno. Eso. Van a ver un ejercicio donde aparecen con números de 1 a 18, por ejemplo. Entonces, tener en cuenta. Pero, profe, bueno, listo. El instructor es, bueno, de muchos a uno, sí. O sea, el instructor hace el tipo de contrato. Obviamente, pues el contrato tiene un código y el de nombre del contrato, sí. Eso sería muchos a uno. Siempre el sentido es así, de derecha a izquierda, o también se puede de izquierda a derecha. En el O sea, sentido en vez de... en el sentido que Sí, quiera. sí, digan. En el sentido que desee. En el que le quede más fácil comprender y que tenga significado lo que está haciendo. ¿Sí? Si usted lo ve muchas veces, uno lo hace uno a muchos o a veces lo hace muchos a uno. Como le quede más fácil comprenderlo. Sí, sí, por eso, pero Profe, entonces, por o sea que ejemplo, ahí, de ahí donde está el instructor, yo podría ponerlo, o sea, donde está la entidad instructor, con sus respectivos atributos, podría yo ponerlo a la derecha, y donde está la entidad contrato, podría yo ponerlo perdón, a la izquierda, y la entidad contrato, podría yo ponerlo a la derecha. Es Sí, que a mí se me hace como más chévere así. sí, ¿Sí se sí. puede así? Sí, señor. Como desee Ah, hacerlo. Ya el bueno, sí, sistema le señor. permite a uno mover esto, aquí pues una imagen, pero se va a dar cuenta que uno coge esto, lo puede arrastrar, moverlo, acomodarlo, agruparlo, crear sus sistemas
y todo eso para uno tener organizado. Esto es un mapa. Van a aprender a construir un mapa y a través de ese mapa es que uno se guía para ir construyendo su sistema. Por eso es importantísimo tener bien construida la base de datos. Profe, o sea que ahí sería el tipo contrato, tiene uno muchos instructores, ¿cómo así? Nada, ¿qué significa eso? Entonces, O sea, que tiene digamos, tipo contrato tiene muchos instructores. hay dos tipos de contratos, que es el contratista y el de planta. Entonces, digamos, uno de los tipos de contrato, digamos, contratista, tiene muchos instructores contratistas y el de planta, pues, tiene muchos instructores planta. Eso es lo que significa y así es que se ve la relación. Vamos a ver si hay una manera más fácil de verlo. Un centro de formación tiene muchos instructores. ¿Listo? Pero un instructor no puede estar en muchos centros. Entonces, por eso la relación queda uno a muchos en este sentido. Y aquí está en el otro sentido, uno a muchos. Igualmente uno puede colocar centro acá, instructor acá y le queda en el sentido, como le quede más fácil. Si uno está acostumbrado siempre de izquierda a derecha, entonces construye de izquierda a derecha. No hay problema. O si no, muchos instructores pueden tener muchos aprendices, También, ¿cierto? esa sería una relación muchos a muchos. ¿Listo? Ya pues cuando se haga la relación con instructores va a aparecer ahí muchos a muchos. Creo que aquí en este ejemplo no lo muestran, porque es que la relación muchos a muchos es la más compleja, esa me genera una nueva tabla, porque la relación entre aprendices e instructores nace en los cursos. Pero bueno, ahí vamos poco a poco viendo la teoría y llegamos a obtener el conocimiento. Marlio, lo escucho. Buenas noches, instructor. Profe, yo tengo una pregunta. Si dijera ahí instructor, podría decir, un instructor tiene muchos aprendices. Podría ser un ejemplo. Eso, qué pena, que Marlio levantó la mano, ya le contesto a Marlio y le contesto a su merced. ¿Listo? Para ir en ese orden. Lo escucho, Marlio. Gracias, instructor. O sea que la forma de sacar la relación es como lo que hace la entidad. Sí, hay que buscar de qué manera separa a un lado uno. Yo lo hago así de esa manera. Yo sé que cada entidad va a tener muchísimos registros, ¿sí? Van a haber muchísimos instructores y si uno crea un software va a tener muchísimos centros. Sino que yo llego, reduzco y digo, un centro puede tener muchos instructores. Y reduzco al otro lado. Un instructor puede pertenecer a un centro. Entonces ya veo que la que me sirve es la mayor, de uno a muchos. Por ejemplo, la que preguntaba la compañera ahorita, de instructor a aprendices. Yo digo, un instructor tiene muchos aprendices. Listo, ahora estoy en aprendices y ahora reduzco a solo uno. Un aprendiz tiene muchos instructores, entonces me di cuenta que en ambos sentidos es muchos a muchos. Ahí ya tengo una muchos a muchos. Mientras que aquí en el de centro no, porque vimos que un instructor pertenece a un solo centro. Entonces ya vimos... No, yo me refiero es para identificar la columna de relación, es lo que hace la entidad. Ah, sí, es lo que... ¿Cómo decirlo? Sí, es el verbo que los puede contener. Al centro pertenecen muchos instructores, o en el centro trabajan muchos instructores. ¿Sí? Ahí el verbo del centro no es tan importante. Al final ahí pueden dejar el verbo que deseen. Lo importante es que acierten en la manera en que se relacionan entre sí, porque de eso va a depender la manera en que ustedes hagan las consultas y la manera en que ustedes muestren y almacenen la información. Entonces, no hay que tenerle tanta atención al verbo. Pues sí, es importante. Pertenece o trabaja. O un centro tiene, por ejemplo, también podría ser, tiene muchos instructores. Lo importante es el uno a muchos, el muchos a muchos o el uno a uno. Esa es la clave. Mirar qué de esas tres relaciones están sucediendo. Siempre sucede una de las tres en bases de datos relacionales, porque también existen las bases de datos no relacionales. Eso ya es otro cuento. ¿Listo? Profe, disculpe, Dime. ¿cómo se podría identificar el muchos a muchos? De la manera que le dije. ¿Cuál podría un cierto ejemplo? De la manera que le dije. Usted coloca, tenemos instructores y aprendices que sé que es una relación muchos a muchos. Entonces usted lo hace. Reduce a la izquierda instructores. Dice, un instructor tiene muchos aprendices, ¿cierto? Fácil de verlo. Un salón, muchos aprendices. Y ahora verlo desde el otro lado. Un aprendiz, ¿cuántos instructores tiene? También muchos instructores. Ahí ya, así ya se hace.
Reduce a un lado a uno y mira cuántos con cuántos se relaciona al otro lado, y después separa al otro lado y mira cuántos se relacionan en el otro sentido. Y listo, ahí ya sabes si es uno a muchos o muchos a muchos. Y eso pues a la final con la práctica uno empieza a diferenciarlo, porque al principio uno dice, pero aquí qué, son muchos, son uno, son cuántos. Entonces, la práctica es el maestro, para eso están los ejercicios que vamos a hacer, y igualmente como hicimos con programación, yo les voy a ir mostrando cómo se van solucionando, aunque obviamente los voy a dejar que se enfrenten al ejercicio para que miren cómo se piensa, y después de que uno se enfrenta a un problema y mira después la solución, lo entiende más fácil. Pero es que entonces, en ese orden de ideas, de acuerdo a la relación que yo le coloque, voy a determinar si es unos a muchos o muchos a uno. Por ejemplo, en este que tenemos aquí, si yo le pongo no pertenece, sino, a ver, ¿cuál? Tiene. Igualmente, queda muchos, uno a muchos. Sí, porque un instructor, digo, un centro tiene muchos instructores, o contrata. A la final el verbo que ya ahí no es tan relevante. Lo que es relevante es saber la relación que hay entre ellos. Uno busca un verbo, el que le quede más fácil, tiene, pertenece, trabajan. Sebastián, ¿qué pregunta tiene? Buenas noches, profe. Buenas noches. Y bueno, mi duda era un poco sobre que, bueno, entiendo que estamos aquí construyendo el modelo entidad-relación y pues no podía evitar cómo relacionarlo con el UML, o sea, el diagrama de casos de uso, porque como que se ven similar, ¿no? Como que ahí determinamos pues de una forma gráfica cómo se van a relacionar pues las entidades de nuestro sistema. Entonces yo quería preguntar si tienen alguna relación o si son completamente distintos, o si primero se hace el, el modelo entidad-relación y luego el de casos de uso o viceversa. En la práctica siempre se he hecho, esa es una muy buena pregunta, aunque se podrían hacer en cualquiera de los dos órdenes, en cualquiera de cualquier sentido. Primero el de casos de uso y luego el de entidad de relación. Se relacionan entre sí, claro, porque ahí los mismos actores, las mismas entidades son las que se van a estar ejecutando cada uno de los casos de uso. El sentido de los dos, ¿yo qué le diría? Se construyen a la par. Lo mejor es irlos construyendo a la par. Ambos son muy importantes. Vamos a ver muchos modelos, pero van a haber unos que son muy claves, como por ejemplo el que usted acaba de nombrar, casos de uso, y los modelos de entidad-relación son claves. Se van a ver otros que uno usa un poco menos, pero sin embargo pues tiene su impacto. ¿Listo? Sí se relacionan, por supuesto que sí. Son parte venga, le digo, del modelado estructurado del sistema. Sí, Diana. Profe, es que ayer yo cuando leí en lo de los diagramas, decía que se podían hacer como en conjunto. Yo quisiera saber, o sea, digamos que uno puede estar trabajando un diagrama y después unir los diagramas, ¿cierto? ¿Sí? Sí, ¿Entendí bien? sí, esto que yo tengo acá, con esto que tengo acá, con esto que tengo acá, van a ser todos parte de un solo mapa. Sino que como estamos aquí en aprendizaje, los muestro así por separado, están así por separado, pero todos hacen parte de un mapa grande. Sí. Pero entonces, ¿cómo hace uno para identificar, digamos, un diagrama de secuencia, un diagrama con construcción? O sea... Los símbolos sí, para lo que sirven. Sí, sí, señor. Así es que tú lo vas a comprender. Si te dice... ¿Con símbolos? Sí, los símbolos son los que te dicen para qué sirve el diagrama. Si tú estás agregando las líneas de tiempo, pues sabes qué diagrama estás haciendo. Si estás agregando entidades y relacionando, pues estás haciendo un modelo de entidad-relación. Si estás agregando casos de uso y estás mirando qué entidad está que ejecuta cada caso, pues estás haciendo el diagrama de casos de uso, ¿sí? Es como... es el ir haciendo... Cada herramienta tiene su forma particular de usarse. De esa manera la vas a reconocer. Esas son entonces son las rutas concurrentes. ¿Es qué se llama? No sé a qué te refieres exactamente con rutas concurrentes.
O sea, digamos, se va alineando como en una línea, mejor dicho, como lo explicar, es que no sé cómo explicarlo. Lo que ocurre es lo Se va- siguiente, tú estás aprendiendo aquí a hacer el mapa sí, para poder construir un sistema de información. Necesitas dos cosas, necesitas el mapa, que es la base de datos, que te va a decir cómo se va a almacenar la información, y por el otro lado se necesita la lógica del negocio, por así decirlo, que es el lenguaje de programación que me va a manipular esa base de datos, sea Java, sea Python, sea PHP, sea el que sea. Entonces ahorita, si te quieres ubicar en qué punto vamos, estamos aprendiendo a hacer los mapas para nuestras bases de datos. Luego de hacer esos mapas, pues ya vamos a poder tener una base de datos, estar agregando datos, estar eliminando, mirando qué sucede, porque si yo hago una consulta, hay veces que el problema es la relación, hay veces que el problema es mal escrito. Pero si quieres saber en qué punto vamos, vamos es ahí, creando el mapa. ¿Listo? ah, Bueno chicos, hasta aquí les dejo la explicación de este modelo entidad-relación. Es interesante que lo miren, lean todo lo que contiene este archivo. Veo que alguien pregunta cuál es la ruta para llegar a este documento. Entonces, les recuerdo, estamos trabajando en la fase de análisis, actividad de proyecto 3, material de formación. La misión en actividad de proyecto 3 es hacer estos 3 laboratorios. Cada laboratorio requiere entregar evidencias. Pero para resolver estos laboratorios hay que comprender esta teoría. Ya vimos el de Java, estamos viendo ahora bases de datos, entonces vamos a iniciar primero con UML. Para eso necesitamos ver diseño de bases de datos, ver modelado estructurado y ver introducción al lenguaje UML. Cuando veamos estos tres, ya empezamos a hacer este primer laboratorio y luego este. Diseño de bases de datos, me abre esta pestaña, y aquí en esta parte donde tenemos material anexo, construcción, paso a paso de modelo de entidad relación, me abre este documento. ¿Listo? Aquí lo tenemos. Les recomiendo pues que hagan este recorrido, que miren, que leen, que intenten entender. La tarea no es memorizar, sino es comprender, porque lo que se comprende no hay que recordarlo, simplemente queda ahí guardado en nuestra mente. Lo que se memoriza queda como palabras una tras la otra y no tienen significado. Como nosotros aprendimos las palabras, uno habla de cualquier palabra bien instantáneamente, cada palabra en nuestra mente, y nosotros no nos detenemos a tratar de recordarla, porque es que ya la comprendemos, ya está interiorizada y ya tenemos un significado. Entonces es eso, es interiorizar los conceptos, y después con la práctica pues los vamos a afianzar para que no se nos olvide y lo podamos usar. Sí, Yesid, lo escucho. Bueno, listo. Hay un micrófono abierto, por favor, lo cierran. Listo, gracias. Bueno, entonces continuamos. Ya salimos de aquí de diseño de bases de datos. El siguiente que hay que ver es diseño, modelando la estructura y el comportamiento del software. Nos abre este objeto de aprendizaje, Y aquí tenemos primero lo que son las generalidades. Una parte de modelando la estructura, otra parte de modelando el comportamiento. Entonces comprenderán, el comportamiento es lo que hace y la estructura es lo que lo compone. ¿Listo? El comportamiento pues va para cada usuario, va a tener cierto comportamiento. Una cosa es si usted es un administrador, otra cosa digamos para un sistema de información del SENA, una cosa es si usted es un aprendiz, si usted es un instructor, si usted es un gestor de proyectos. Dependiendo del usuario viene el comportamiento, pero en la estructura tiene que estar representado todo. En generalidades, tenemos los bloques básicos de construcción, que son elementos, relaciones y diagramas. Nosotros vamos a estar principalmente enfocados en los que son diagramas. Vamos a ver los diagramas de clases, los diagramas de objetos, diagramas de casos de uso, de secuencia. Y para uno saber con qué diagrama está trabajando, pues la misma lógica del diagrama se lo va diciendo a uno. Y las necesidades que uno tenga. Entonces recuerden, es como usted ir a un restaurante. Si usted le dan una carta, usted elige qué comerse. ¿Sí? No va a ser al azar que usted entre ya, sino usted es el que decide qué hacer. Las relaciones, como les digo, estas relaciones no tienen que ver con las relaciones que hay entre las clases, es a un nivel más global entre todos los diferentes diagramas. Vamos a ver relaciones de dependencia, de asociación, de generalización y de realización.
Y los elementos con los que se van a trabajar son elementos estructurales, de comportamiento, agrupaciones y anotaciones. Bueno, esta parte lo dejo para que lo lean ustedes. Vamos a pasar directamente a lo que es modelando la estructura. Listo. La estructura, como les digo, es el mapa sobre el que nosotros vamos a entender y ver la lógica de nuestro sistema. La estructura, el mapa. Si nosotros fuésemos ingenieros civiles, que es el ejemplo que colocan acá, sería nuestro mapa que nos va a decir cómo va a ser nuestra construcción. ¿Listo? Y para ese mapa pues tiene unos elementos, vamos a aprender de esos elementos. Hay unos que vamos a usar más, hay otros que los vamos a usar poco y hay otros que va a ser muy difícil de entender, pero no los vamos a necesitar tanto. Entonces voy a tratar de llevarlo y centrarlo más en los elementos que más nos interesa comprender. Elemento importantísimo, las clases. Ya les he hablado de las clases, que las clases nacen los objetos. Y las clases pues son cada uno de los actores del sistema, que el instructor, que el administrador, que el centro de formación, que el horario, cada uno de esos va a ser una clase. Y las clases, chicos, ¿qué tal me escuchan los demás? ¿Me escuchan bien? Instructor, se escucha perfecto. Ah, ok, entonces ahí está la respuesta, es problema del internet de llegada, ¿listo? Sin embargo, el video queda y el video sí queda grabado con buen audio, ¿listo? Entonces continúo. Tenemos las clases. En el momento de representarlo en UML va a tener tres partes. El nombre de la clase, los atributos, que como el código, la edad, la estatura, el peso, todo eso, los atributos. Van a la interrupción, instructor, o sea que las clases son las mismas entidades, por lo que relacionó. Sí, señor. Las clases son las mismas entidades, sino que dependiendo en el nivel de abstracción que estemos, nosotros le llamamos clases o la llamamos entidad. ¿Listo? Confunde un poquito, pero es así. Clases y entidades son lo mismo. Entonces, por cada entidad, cuando nosotros creemos nuestro sistema de información, va a haber una clase. Entonces, ahí van a ver la relación. Y ahí uno va a entender cómo manipular los datos en nuestro sistema de información, porque va a haber una tabla y va a haber una clase, y la clase me va a dar toda la funcionalidad. ¿Listo? Entonces tenemos los nombres, los atributos de la clase y los métodos, es decir, lo que hace. Si la clase es tostadora, puede tostar. Si la clase es estudiante, un estudiante, pues normalmente las funciones que uno agrega son las del CRUB, que el crear, que el leer, que el actualizar, que el eliminar. Y si uno necesita agregarle más funciones, pues le agrega más, pero ustedes la meta principal va a ser esas funciones básicas, el CRUB. Va a haber un momento en el que vamos a estar hablando CRUB, como ahorita hablamos de clases, y anteriormente era estructuras. En este tema, la clave principal, las clases o las entidades, dependiendo en el nivel que estemos, reciben su nombre, cada una de sus partes. Es muy conceptual, pero van a ver que es muy práctico también. Luego de las clases... ¿Profe, disculpe la pregunta? Sí. O sea, la clase vendría siendo lo que contienen las tablas. Nuevamente, haz la pregunta. ¿Las clases vendrían siendo qué? Le entendí que si las clases son las que contienen las tablas. No, la clase es la tabla, por así decirlo. Entonces, la tabla instructor, la tabla aprendiz, la tabla estudiante. Y lo que contiene la tabla son los objetos. Son cada uno de los elementos que se van insertando. Y todos esos elementos forman la clase. Entonces nosotros vamos a tener una clase que va a ser la clase estudiantes, la clase instructor, la clase administrativos, la clase centros. Y en cada una de esas clases, pues cuando yo tengo mi sistema de información voy guardando cada dato que va entrando a mi sistema. Por ejemplo, Facebook. Facebook tiene la clase usuario y nosotros estamos ahí, todos estamos dentro de la clase usuario. Tiene la clase administrador, tiene la clase amigos, por ejemplo, la línea de tiempo. Bueno, ahí pónganse a mirar Facebook y cada elemento que ustedes miren ahí representados que forma una lista inmensa, hay una clase que lo representa, donde lo almacena, que el sistema lo lee y lo muestra de esa manera organizada. Entonces nosotros como desarrolladores lo que aprendemos es hacer eso, a coger todo, almacenarlo en tablas, en muchas tablas relacionadas entre sí, llevar esa información a una interfaz bonita como la de Facebook, como la de Meet, y mostrársela organizada al usuario para que el usuario haga clic allá, clic aquí, clic a un lado, clic al otro, y haga que mi sistema trabaje y se vaya creando pues
La interacción, lo que sucede con un programa, que empiezan a llegar muchos usuarios y empiezan a alimentarlo, y entre más lo alimenten, pues se va a ver más grande, se va a ver más bonito, va a haber más interacción y va a tener más usabilidad. Listo, tenemos las clases. Otro concepto importante, lo que son las interfaces. Si ustedes miran interfaz, automáticamente se imaginan la vista que uno le pone al usuario final, ¿cierto? Esa es una interfaz. Pero una interfaz aquí en la parte de UML es más abstracta aún y mucho más compleja que eso. Si ustedes miran su mouse es una interfaz. Si ustedes miran su teclado es una interfaz. ¿Por qué? Es lo que permite, es el punto medio que hay entre dos sistemas. La pantalla es una interfaz, es lo que conecta dos sistemas. A eso se le llama una interfaz, todo lo que conecte dos sistemas. Los puertos USB de sus computadores son una interfaz porque ahí se conectan diferentes dispositivos. Esa es una interfaz. La conexión Wi-Fi es una interfaz porque a través de ella uno puede conectarse a muchas redes. ¿Listo? Esas son interfaces. Todo lo que permita que dos sistemas se conecten entre sí es una interfaz. Nosotros somos un sistema. Las computadoras son otro sistema. Cada una de las herramientas que ella nos ofrece para podernos comunicar con ella es una interfaz. La pantalla es una interfaz, el teclado es una interfaz, el mouse es una interfaz, los puertos USB son interfaces, la conexión Wi-Fi es una interfaz. ¿Listo? Para que lo vayan teniendo ahí se vayan haciendo la idea. Los sistemas se conectan entre sí a través de interfaces. Los de colaboración es el punto donde se unen muchas clases. En este caso no voy a hablar mucho del tema. Cuando lo estemos usando, pues lo estudiaremos más a profundidad. Quiero que se me graben bien clases e interfaces. Casos de uso son cada una de las acciones que se ejecutan en un sistema. ¿Listo? Modelando el comportamiento. Estos son casos de uso, caso de uso, caso de uso, caso de uso. Sí, son acciones que hace un actor del sistema. Modelando la estructura. Clase activa, pues bueno, tiene que ver con el mismo tema de las clases. Les voy a leer. Es una clase cuyos objetos tienen una o más procesos o hilos de ejecución, por lo tanto puede dar lugar a actividades de control. ¿Listo? Entonces una clase activa que tiene más de un método. Entonces aquí tiene tostar, comprobar temperatura. Vamos a los componentes. Los componentes es la unión de muchas clases. ¿Listo? Un grupo de clases forman un componente. Y la unión de muchos componentes forman un nodo. Y listo. Importantísimo sacar de acá clases, interfaces, casos de uso. ¿Ok? Lo que son colaboración, clase activa, pues bueno, hace parte de las clases, componentes y nodos. Pues se van a hacer algunos ejercicios, pero no lo vamos a trabajar tan a profundidad como los modelos de entidad-relación, que nos interesa comprenderlos bien. Esto es modelando la estructura. Ahora vamos a ver modelando el comportamiento. ¿Listo? Entonces, para modelar el comportamiento tenemos diferentes herramientas. Una es la interacción, que es lo que nos dice qué sucede entre dos casos de uso, por ejemplo. Tenemos las máquinas de estado, que es un comportamiento que especifica las secuencias de estado por las que van pasando los objetos o las interacciones durante su vida en respuesta a eventos, junto con las respuestas a estos eventos. Nos van diciendo qué ha sucedido. Eso es lo que van haciendo las máquinas de estados. Elementos de notación simplemente son notas que uno agrega para decirle al siguiente desarrollador qué hay ahí, o advertencias o explicación de cómo funcionan. Aquí están las relaciones, las que les dije a grandes rasgos. Aquí ya se aplican a todos los diagramas. Tenemos la relación de dependencia, la relación de asociación, generalización y realización. Igualmente les dejo para que leamos muy bien esa teoría, las vamos analizando. Por ahora, importantísimo ir interiorizando las relaciones que existen entre los modelos. Ya en una próxima clase vamos a profundizar más en estas, y cuando estemos haciendo ejercicios vamos a entenderlas mejor. Los diagramas de secuencia, entonces esta nos dice qué sucede paso a paso en el sistema, el comportamiento. Primero sucede una cosa, luego lo otro, y se representan de esta manera. Igualmente vamos a aprender a hacer diagramas de secuencia.
No vamos a profundizar tanto. La verdad, personalmente no los he trabajado tanto, pero sin embargo son sencillos, no son tan difíciles de comprender. Bueno, después de haber comprendido lo anterior. Los diagramas de estado muestran una máquina de estados compuesta por estados, transiciones, eventos y actividades. Estos diagramas cubren la vista dinámica de un sistema y son muy importantes a la hora de modelar el comportamiento de una interfaz, clase o colaboración. Entonces nos van diciendo si está activo o si está inactivo. Si han visto que a veces usted abre una pantalla, una parte queda gris, otra parte sí queda mostrándose de mejor manera. El diagrama de actividades se parece mucho al diagrama de secuencias. Nos dicen de qué manera el sistema va tomando paso a paso. También estos diagramas los recordarán cuando vimos DFD. Nos dicen qué va sucediendo, toman decisiones. Y aquí por último tenemos un ejemplo de un diagrama de casos de usos. Tenemos un vendedor. Entonces el vendedor puede hacer muchas cosas, puede generar una factura, puede consultar una meta, puede consultar las ventas, puede listar los clientes o puede enviar una factura. ¿Listo? Cuando envía una factura, esa factura se la envía a un sistema externo. Aquí hay dos conceptos que lo vamos a estudiar más profundamente que tienen que ver con las relaciones. Los que son los includes y los que son los extends. Los include son casos de uso que están obligados a hacer cuando se ejecuta del que viene. Por ejemplo, para enviar una factura toca buscarla, inevitablemente, porque si no, no se puede enviar. Por eso se utiliza un include, porque se tiene que hacer. Entonces, cuando sucedan esos casos, uno le agrega el include. Mientras que los extends son cosas que pueden suceder. Si uno va a enviar una factura, puede enviar la factura por correo, puede tomar un pantallazo, o puede enviarla de otra manera, puede solo imprimirla. Entonces, aquí se podrían agregar varios, los que les acabo de nombrar, y esos van a ser extends, porque pueden suceder. Entonces, más adelante los van a estar estudiando y haciendo los ejercicios, y se lo van a preguntar más profundamente, dónde van a ir includes, dónde van a ir extends. Se pueden dar cuenta que a la final esto no es tan extremadamente complejo, es más complejo la otra parte de las estructuras. Aquí es más que todo diagramas, representaciones, para hacernos un mapa y una idea de lo que va a ser nuestro sistema. Esto es de lo primero que se hace, de esa manera uno marca el camino que va a seguir y asegura que el sistema haga lo que necesitamos, ¿sí? Que eso es lo importante. Este ya es uno de tiempo, entonces tenemos aquí un vendedor que quiere consultar una factura, entonces ingresa los datos, después de que ingresa los datos, llega al formulario factura. Tiene ese formulario la función consultar ventas, viene acá, si la factura existe, se devuelve la factura a la vista, y listo, y ahí termina, ese es el escenario 1. El escenario 2 pues es el mismo, se ingresan los datos en el formulario, ese formulario pues envía la petición de la factura al formulario facturas, si la factura existe, se devuelve, si no, mensaje que no hay factura, y listo. Entonces ahí tenemos un diagrama de secuencias. Chicos, principalmente nos vamos a estar enfocados en crear los modelos de entidad-relación para las bases de datos. Estos diagramas pues es importante tenerlos junto con los casos de uso para entender qué hace nuestro sistema, pero se le da menos utilidad que lo que se le da al modelo de entidad-relación. Entonces, busquemos comprender toda la temática, busquemos leer muy bien toda esa teoría que hay en el camino y resolver todos los ejercicios. Con este recorrido que vamos a hacer van a tener una perspectiva clara y les va a quedar más fácil los que hasta ahora están iniciando a hacer su proyecto final, para que vayan planteándoselo bien desde un principio. Los que ya lo tienen bastante avanzado, me imagino que esto ya habrán visto parte de la teoría, falta hacer algunos cuantos ejercicios para que mejoren esa habilidad. Es importantísimo, es muy importante que ustedes comprendan esto, por lo menos modelos de entidad de relación, casos de uso, los dos que nombró el compañero, esos son la clave, con eso ustedes hacen todo lo demás ahí en adelante. Chicos, quisiera saber si tienen alguna duda en específico. Charipo, Arboleda, ¿sí? Sí, señor. Perfecto, lo escucho. No, profe, no tengo duda, tal vez se le levantó la mano. Listo. ¿Y los demás chicos, cómo están? ¿Cómo se sienten? Profe, disculpen.
Sí, Una pregunta, disculpe. dime. ¿Cuáles fueron los que dijo usted que eran muy importantes, que el compañero ya ha mencionado, modelo de entidad? Modelo de entidad de relación con las clases y las entidades, que ya les hablaba bastante, y casos de uso. Aunque vamos a hacer ejercicios de todos estos ejemplos, pero principalmente hay que comprender eso muy bien, porque eso es lo que van a estar repitiendo y cada vez que hagan un sistema de información tienen que hacer ese proceso. Bueno, modelo de entidad de relación y modelo de casos de uso. Esos dos son los principales. William Kitt. Profe, buenas noches. Profe, me hace favor, me recuerda dónde fue que usted en el mismo territorio sacó como una página para ir donde hay unos videos para ir verificando. Es que se me ¿Los videos? olvidó esa partecita. Sí, un video que era como soporte para esta clase. Videos. Para estas dos clases no hay videos. Los videos empiezan a aparecer aquí en los laboratorios. Aquí en la versión interactiva. William está hablando del material de apoyo. El material de apoyo. Aquí está al final, en esta ficha está aquí al final, en la otra ficha aparece en otro lugar, pero también aparece aquí en la lista, ¿listo? Hay una diferencia con otras fichas, pero es el mismo material de apoyo. Aquí están los videos. Dice material de apoyo. Sí. Ok, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Luz. Ederson. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Por favor, me recuerda el listadito que hay que leer antes de llegar al laboratorio de UML. Listo. Entiendo que es diseño de base de datos, modelado de la estructura del software. E introducción al lenguaje modelado UML. Listo, gracias. Listo, con gusto. Ya con eso ya podemos hacer el laboratorio y después del laboratorio podemos hacer los modelos. Bueno, ambos son laboratorios, sino que uno... Sí, dime. Profe, disculpe, ¿cuál es el otro que era diseño de base de datos, modelando la estructura y el comportamiento del software? ¿Cuáles son los otros dos temas? Disculpe, que este no lo Ahí veo. están en orden. Diseño de bases de datos, modelando la estructura e introducción al lenguaje UML. ¿Listo? Procuren en esta semana preparar esto, leerlo, mirarlo, ver videos en YouTube, buscar ahí a alguien más que habla de los temas, no se queden con la sola versión, hay muchas versiones del tema, cada quien lo explica a la manera como lo comprendió. La siguiente clase iniciamos con la introducción a UML. Si nos rinde lo suficiente, podemos iniciar de una vez a hacer un ejercicio de los laboratorios y nos lanzamos a hacer los laboratorios, que ahí es donde van a encontrar el reto. Sí, Marlio. Instructor, o sea que según el cronograma debemos tener leído, interpretado y pues entendido los 3 materiales de estudio para la próxima semana. Para la próxima semana solo estos 2 bastaría. ¿Listo? Quien le rinda y quiera ir más lejos, aproveche y le hace una vez introducción a UML, que es con lo que vamos a iniciar la semana entrante. Listo, por ahora es solo comprender, no hay que hacer ejercicios, solo leer y comprender, leer y comprender. De estos 2, la meta mínima son estos 2. Si logran llegar a esto y lo van leyendo mucho mejor, porque esto lo voy a explicar la próxima clase el jueves. Y si nos rinde, de una iniciamos el laboratorio. ¿Sí? Es importante pues ir avanzando, no es para llevarlos corriendo, sino para ir viendo el tema y viendo la práctica. ¿Listo? De una vez. Sebastián. Profe, disculpe, otra pregunta. El día miércoles nos vemos con este mismo enlace. Y vamos a estar enfocados solo en programación estructurada. Si quieres, vamos a hacer ejemplos, vamos a resolver dudas. Si alguien tiene algún problema con instalar algún programa, lo vamos a resolver ahí. Todo lo que necesiten ese miércoles lo resuelvo. Si es necesario, tomamos otro miércoles y así sucesivamente. Lo importante es que ustedes pues tengan el espacio para hacer las preguntas y puedan resolver las actividades. Y a la vez pues lo disfruten. Esto es bonito, créanlo que sí. Es un poquito tedioso al principio. En un principio pues duele porque uno no está adaptado a eso, pero después de que ustedes logran cogerle, entenderlo, la computadora lo guía uno por todo el camino y cada vez pues le da más cosas. Ahí tiene, no se imaginan la infinidad de información que hay para nosotros disfrutar. Entonces solamente hay que saber acceder a ella y usarla para nuestro beneficio y beneficio de todos. Instructor. Sí, señor.
Le pregunto, en el material de apoyo habla del programa o el software que se va a manejar para UML el día, ¿cierto? Es el día que vamos a trabajar. No, el material de apoyo lo estuve viendo y se sale un poco, se va más hacia NoSQL, Node.js, introducción al modelado del software, se va un poquito más amplio, pero donde están los videos de cómo funciona la herramienta de ella, está aquí en la versión interactiva del laboratorio, ahí están los videos donde se explica todo, cómo se hace cada Correcto, ahí está el diagrama. video, incluso está el enlace para descargar el software. Laboratorio. Construcción de diagramas UM. Introducción. La pregunta mía, instructor, es, ¿la versión con la que vamos a trabajar es la que tiene ahí o hay otra versión? No vi la versión, vamos a trabajar con esta, trabajemos específicamente con esta. Ok. ¿Listo? Y si alguien quiere hacerlo con OML también, pero recomiendo que trabajemos todos con la sola herramienta. Nos va a ser más fácil. Sebastián. Bueno, profe, una vez que vimos, bueno, estábamos viendo lo de UML, entonces me surgió otra duda porque pues yo vi que, o sea, visualmente es como más robusto que el modelo de entidad-relación, entonces quería saber cómo, qué aporta en el modelado hacer el modelo de entidad-relación y los casos de uso y cuál es la diferencia entre estos dos. ¿En qué aportan? El modelo entidad-relación me dice de qué manera están conectadas las diferentes entidades. Y de esa manera, cuando yo tengo mi software, me va a ser fácil mostrar la información. Por ejemplo, cuando yo entro a Facebook, como hay una relación del usuario con su línea de tiempo, por ejemplo, con sus amigos, van a utilizar esa relación que hay entre la tabla usuario con la tabla amigos para desplegar los amigos específicamente el usuario que inició sesión. Entonces el modelo de entidad relación sirve para eso, para mantener esa relación y poder hacer fácilmente las consultas en nuestras vistas. El diagrama de casos de uso me sirve para saber qué va a ser mi programa. Ahí es donde va a estar la funcionalidad. Por eso son tan claves esos dos. Uno me dice la funcionalidad de lo que va a ser mi programa, a dónde puede ir el usuario y qué ocurre, qué cosas no se pueden hacer, qué cosas los includes y los extends, por ejemplo. Y el otro, pues las relaciones. Listo, profe, gracias. Vale, con gusto. Sí, Marlio. Instructor, teniendo presente que el miércoles vamos a hacer, o el instructor nos va a colaborar con la clase en lo que tiene que ver con estructuras, de los que no hemos podido interpretarlo al 100. Para el plazo para subir los laboratorios de Java, LPP y DFD, entonces, ¿qué haría para? Pues chicos, lo ideal es que vayan subiendo porque ocurre algo. Lo que ocurre es que yo soy el líder de ustedes de esta parte de laboratorios, pero cada ficha tiene un instructor líder que está revisando que ustedes estén subiendo dentro de las fechas esas evidencias. Entonces procuren ir subiendo lo que ya tienen, ¿listo? Para que cuando su instructor líder vaya revisando, vean que sí están haciendo trabajo. Porque si no, la instructora le va a llamar la atención, entonces vayan haciendo eso. Conmigo, la evidencia, a ver, ¿qué les podría decir? Pues la meta y el límite era esta semana. Sin embargo, les voy a dar más tiempo. Aquí por nuestra cuenta en el sistema, por favor, vayan subiendo las cosas porque es que el sistema lleva su orden, lleva sus tiempos, hay muchísimas personas mirando lo que está ahí dentro, lo que está sucediendo, el ritmo, cómo se están dando las clases, si se están cumpliendo con los estándares, ¿sí? Todo eso es para mejorar el proceso. Entonces esas cosas se me salen un poco de las manos, entonces por favor vayan subiendo las evidencias que tengan. Yo les doy más tiempo, no hay problema. Y si alguien pues no ha subido evidencias, le va a llegar un correo que les dice que se les están en, ¿cómo se dice? Plan de mejoramiento. Sin embargo, el plan de mejoramiento conmigo es simplemente subir las evidencias. ¿Listo? Para que no se preocupen demasiado. Pero entonces, por ejemplo, hablo criterio personal. De LPP tengo unos ejercicios, no los tengo todos. Igualmente me pasa con Java. Tengo unos, pero no tengo todos. ¿Puedo subir esos nomás? Sí, señor. Vaya subiendo esos, por favor, para que el sistema vaya registrando que usted está trabajando. Y cuando tenga los otros, pues los sube ahí detrás, ahí debajo. Dejé también cada evidencia para que puedan subir la cantidad de veces que deseen.
Ok, gracias. Listo, con gusto. Pero sí es importante que el sistema vaya marcando que ustedes están ahí subiendo cositas. Listo, chicos, por hoy si no tienen más dudas, terminaríamos la clase. Les queda la tarea de ir leyendo todo el material. Para las personas que tienen muchas dificultades, ya saben, en Java, nos vemos el miércoles. Igualmente, en esa misma clase, si tienen dificultades para instalar en NetBeans, que por ahí alguien me pidió ayuda, no pude ayudarlo, estaba ocupado, el miércoles le puedo ayudar con eso. Entonces, para que estén atentos. Me piden un ejemplo de herencia. Nosotros tenemos una clase que se llama figura geométrica, es el ejemplo más fácil. Y tenemos varias clases, una que sea cuadro, triángulo y círculo. Entonces, esas figuras heredan de figuras geométricas. ¿Qué van a heredar? Todas tienen, digamos, un área, todas tienen, digamos, un perímetro. Esas cosas que todas comprenden, que todas tienen, se heredan. Y cada una va a tener sus lados específicos, como que para hallar el área se hace con cierta ecuación. Pero bueno, en su momento lo veremos más detenidamente el tema de herencia. La verdad, en la programación orientada a objetos, los paradigmas más importantes, el paradigma, los pilares es abstracción, encapsulamiento, polimorfismo. Herencia es muy importante también, sino que le queda a uno un poquito más complicado estarlo aplicando. Un poquitico, ¿sí? Los otros uno los aplica de una manera que uno ni se da cuenta que está aplicando los 3 paradigmas de la programación orientada a objetos, y el de herencia pues también se aplica muchísimo, sino que es un poquito más complejo de desarrollar. Pero bueno, ya cuando estemos en ese momento vamos a estar haciendo ejercicio y espero que lo puedan comprender de una manera sencilla y muy práctica. Que le puedan dar uso, que después de que ustedes comprendan qué son objetos, de ahí en adelante solo queda desarrollar porque el código fluye. Aunque van a haber siempre barreras, eso sí, inevitable. Listo, chicos, si no tienen más dudas, dejamos la clase hasta aquí. Muchísimas gracias por su asistencia. Espero disfruten este aprendizaje y aprovechen las herramientas que están a su disposición, la internet. La época en la que estamos es maravillosa para aprender en línea, pues la cantidad de información que hay. Tiene su dificultad, que es adaptarnos, porque nosotros venimos de otro modelo, pero nos adaptamos. Y chicos, que tengan una excelente noche, que estén muy bien.